Vamos a iniciar el programa con la ex ministra Carolina Trivelli. Ella está conectada ya con nosotros, me parece, recordándoles que ustedes pueden comunicarse, enviarnos comentarios y preguntas a través de cualquier red social, porque estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y también en LinkedIn, saliendo por YouTube al aire en vivo. Carolina, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Un gusto, como siempre. No, al contrario, es un gusto para nosotros tenerte y sobre todo obtener a través tuyo quizá una mirada mucho más global de lo que está ocurriendo en el marco de una serie de protestas sociales que se suceden, algunas con soluciones momentáneas, pero en el fondo todas arrastrando un problema sin solución que se va reactivando de cuando en cuando, mientras los precios siguen subiendo y las consecuencias de la guerra y también de la ineficiencia del actual gobierno se dejan sentir. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre lo que, por ejemplo, ocurre hoy en el Cusco? ¿Es un poco más de lo que vamos a ver en mucho tiempo? ¿Tú dirías que ya estamos tocando fondo, que tiene que haber una reacción del gobierno? ¿Cómo analizar estas movilizaciones que comenzaron a sentirse muy, muy fuerte la semana pasada o antepasada con la crisis del transporte, de los transportistas? A ver, Mávila, buena parte de lo que activa estas protestas es, como diríamos los economistas, importado, ¿no? Es el alza en los precios de los combustibles, es el alza impresionante en los precios de los fertilizantes, pero además lo que estamos viendo es que estos detonantes se activan porque hay una contención de un conjunto de demandas sociales que no han sido atendidas, ¿no? Y yo creo que el reclamo principal que estamos viendo en los transportistas, en algunos grupos más oportunistas y claramente en las movilizaciones importantes de productores agropecuarios en distintas partes del país, es un reclamo de atención. Y creo que es un reclamo legítimo en tanto muchos de estos sectores tenían la expectativa de que el gobierno actual les entregara una atención, no sé si la palabra es preferente, pero una atención directa y clara a problemas que estaban claramente diagnosticados en el debate electoral. Y creo que eso no ha pasado, ¿no? En el caso del sector agropecuario, la oferta de esta llamada segunda reforma agraria debía ser la puerta de entrada a la atención de las demandas de los agricultores, y lo que tenemos hasta ahora es básicamente todavía un anuncio con poca acción, ¿no? Y creo que ese es el reclamo. Claro, ¿no? A la segunda reforma agraria, es decir, lo que la población está reclamándole hoy al presidente es lo que él necesariamente ofreció en campaña, dirías tú. Sin duda, lo menos, ¿no? Claro, cuando lo ofreció, ¿a qué se refería exactamente con una segunda reforma agraria? A ver, la propuesta de esta, yo no sé si hay que llamarla segunda reforma agraria, así se ha llamado, ¿no? Pero claro, en realidad es un paquete de servicios que es el mismo paquete de servicios para la agricultura familiar que se viene reclamando hace muchos años, ¿no? Y este es un paquete de servicios que tiene un componente clarísimo de asistencia técnica, de servicios financieros, de más y mejor información, mejores oportunidades de mercado con inversiones en lo que para la agricultura es fundamental, la infraestructura de riego, ¿no? Sin embargo, todo eso se agrava ahora cuando tenemos estos altísimos precios de fertilizantes y poco a poco es más difícil, no solamente por el alto precio, sino porque no hay disponibilidad de fertilizantes en el mercado. Entonces, para un agricultor no tener fertilizantes, no poder comprar fertilizantes para su producción, quiere decir que su próxima campaña van a tener menos producto. Y menos producto quiere decir pobreza, quiere decir menos comida y menos ingresos para las necesidades de tu familia. Entonces, ese es el problema hoy día, ¿no?
Yo me refería porque quisiera a través del problema del agro abordar la situación general. Es decir, tenemos un gobierno que cuando llega a controlar un paro o a satisfacer un reclamo, lo hace perjudicando a otros sectores. Vayamos al caso de los transportistas, por ejemplo, ¿no? Soluciona el tema porque sale un grupo y obliga a ceder al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a aceptar una serie de condiciones que ponen los colectiveros informales, ¿no? El gobierno cede, pero con esa medida, si bien atiende la demanda de un bolsón electoral que tuvo, lo que hace es errar en cuanto a política de Estado se refiere. Es decir, hay un problema que tiene Castillo hoy por hoy, porque tiene grupos que le están reclamando el cumplimiento de esas promesas, pero ya desde el momento en que él hacía esas promesas, se hablaba de que muchas de ellas eran inviables, exageradas, imposibles de conseguir si no vulnerabas, digamos, si no afectabas el modelo económico o vulnerabas también el derecho, afectabas el derecho de otros sectores. Entonces, yo no sé si lo que hoy se está reclamando es el cumplimiento de demandas o una mejor gestión que puede pasar por alivios a situaciones que este gobierno tampoco había previsto, como por ejemplo la guerra o encontrar un Estado que salía del manejo de una pandemia, que estaba todavía manejando una pandemia con una vacunación que ahí había dado sus tumbos, pero que finalmente avanzaba y había costado millones económicamente hablando. Mávila, hay que separar las demandas y la paja del trigo aquí, ¿no? Y creo que tú has dicho la palabra clave, y es, hay acciones legítimas como políticas de Estado que están pendientes de discutirse, implementarse, trabajarse, y esas son, creo yo, por ejemplo, políticas que garanticen mejores condiciones para los productores agropecuarios, no solamente para atender su demanda, que, como te digo, personalmente Claro. creo que es legítima, ¿no? Y que además tenía una respuesta electoral y política en las ofertas del actual gobierno, pero también porque si no se atienden la situación de los pequeños agricultores, vamos a tener un problema alimentario aún más grave en los meses que vienen. El tema de no atender a la agricultura familiar no es un tema de hacerle un favor a los agricultores familiares, es un tema de política de Estado. Tenemos un problema de hambre en el Perú y tenemos que ser conscientes de que si a los productores de la agricultura familiar peruana les va mal, al mercado alimentario le va a ir mal y a los consumidores de alimentos, que somos todos, nos va a ir mal porque va a haber menos alimentos, van a ser más caros y no vamos a tener la disponibilidad que tenemos ahora. Entonces, esto es un problema de fondo para la operación del Perú, ¿no? O sea, la comida no es un tema que podemos poner a discutir. Dices tú específicamente de por eso te digo, ese caso tiene cola, cuerpo y cabeza, digamos, ¿no? Y tenemos que mirar este animal completo porque ese es un problema que afecta a todos, ¿no? Y por lo tanto debe ser mirado como un problema en su conjunto, desde la producción hasta el consumidor, ¿no? Lo que atraviesa este animal es que hoy día el Perú es un país que tiene hambre y eso hay que resolverlo. Los otros temas más puntuales son más puntuales y efectivamente hay mucho conflicto y creo que la informalización que termina sucediendo para atender y bajar las protestas es un problema que no solamente nos va a costar ahora, sino que nos va a acompañar los próximos años. Y ese es parte de lo que tenemos que estar mirando porque el costo se va a prolongar. En el caso de la agricultura, creo que es otro problema mucho más de fondo y que debería concitar una atención totalmente diferente. Especial. Vamos a analizar algunas de las demandas. Me parece que en un hilo la congresista Luque ha recogido algunas de estas demandas específicas. Podemos pasar revista a ellas si me ayuda la producción. Vamos a ver, por ejemplo, el hilo que ella publicó en su cuenta de Twitter. Dice: paro regional en el Cusco, agricultores, trabajadores, mujeres, jóvenes, transportistas, gremios, frentes de defensa exigen trabajo, apoyo a la agricultura, disminución del alto costo de vida.
También se exige, claro, que el gobierno cumpla con promesas y rechazo al Congreso. Dos, a ver, la paralización se registra en diversas provincias del Cusco con bloqueo de vías, exigencias específicas como la disminución del precio del combustible, precios justos a los productos de los agricultores. Estudiantes de la UNSAC exigen regreso a la presencialidad sin distinción de carreras, calidad educativa, mejorar presupuesto en filiales de provincias con equipos e infraestructura adecuada y finalmente Luque en esta lista que hace publica los siguientes. Y tenemos el número 4 del hilo, me parece que ahí hemos puesto 3 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Perdón, son solo 3. La congresista había publicado 4, pero son solo esos 3 petitorios. De acuerdo, esto sería más o menos una lista condensada de esos reclamos. ¿Cuáles se pueden atender y cuáles no? Porque también preocupa que dentro de esta masa de agricultores, ¿no? Cuando es el premier el que asiste o cuando hay operadores políticos del gobierno, de pronto dicen, el Cusco pide asamblea constituyente. Y yo no sé si la asamblea constituyente esté realmente en lo que necesita el agro hoy, con la situación de los fertilizantes y la inflación. Entonces, a eso me refería cuando te decía qué es atendible y qué no, y qué es legítimo y qué no, qué se está politizando. A ver, yo creo que lo legítimo aquí es ir al fondo de las demandas de los productores agropecuarios. Y lo que están demandando los productores, como te decía, no es nada nuevo. Están reclamando asistencia técnica, están reclamando acceso a un financiamiento en condiciones mínimamente manejables, están reclamando cadenas logísticas y acceso a mercados, están reclamando inversiones en infraestructura de riego que han quedado paralizadas o truncas en el camino. Esas 4 cosas son totalmente atendibles y ojalá sean atendidas por el bien de, como te digo, de ellos y de los consumidores, porque si les va mejor a los agricultores, en realidad la verdad que nos va mejor a todos. Y esas sí pueden ser atendidas desde el Midagri, desde los gobiernos regionales. Hay cosas que hacer, más o menos se sabe lo que hay que hacerlo. El Por punto ejemplo, es que hay que hacerlo y hay que... Claro. ¿Qué políticas hay que tomar acción? O sea, claro. Por ejemplo, has hecho un esfuerzo en los últimos años importante para reflotar Agrobanco, que ya está en buen pie. Le has dado fuentes de fondos para que coloquen en el agro, la están colocando a tasas muy bajas. Sin embargo, sabemos que eso solamente será sostenible si esto está acompañado, por ejemplo, de la implementación de seguros agrarios. Bueno, eso hay que hacerlo, hay que hablar con el sector asegurador, hay que hacer el trabajo de evaluación, de implementación, de generar estos paquetes de servicios financieros que no sean solo créditos, sino que sean crédito con seguro, porque eso es lo que le da sostenibilidad a la operación. Se necesita asistencia técnica, ¿no? Hay que mejorar la forma en la que estamos haciendo cultivos. Hoy día la crisis de los fertilizantes lo que nos obliga es que no se puede fertilizar por fertilizar, hay que hacer un análisis de suelo, ¿no? Para identificar exactamente qué necesita ese suelo para ser más productivo, ¿no? Para darle el remedio correcto para hacerlo más productivo. Claro. Eso se puede hacer, por supuesto, pero implica que hay que generar el proceso para que suceda. No hay tantos laboratorios que hacen análisis de suelos en el Perú. Cuestan plata. ¿Quién va a pagar por eso? Bueno, hay que hacer un programa, ¿no? Que haga el costo-beneficio de qué parte se puede subsidiar, qué parte no, quién lo puede hacer, qué innovaciones de la tecnología hoy día pueden ayudar a simplificar ese proceso, y esas cosas sí se pueden hacer, pero alguien tiene que hacerlas, alguien tiene que tomar la responsabilidad de decir, vamos a avanzar en ese proceso. Claro. ¿Quién es ese alguien? Yo creo que aquí hay 2 actores llamados a trabajar juntos y convocar al sector privado. El Midagri, por cierto, pero también los gobiernos regionales, que son los que tienen la competencia de desarrollo agrario. Entonces, esos 2 actores tienen que trabajar juntos, porque además lo que haces en el Cusco no es lo mismo que tienes que hacer en La Libertad, en Cajamarca o en Amazonas. O sea, el Perú es un país diverso. Y lo que necesitamos es aterrizar estas políticas
propuestas en este paquete de servicios del Minagri en acción concreta, no solamente el titular, sino la acción. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y como te digo, nada de esto es muy innovador, nada es demasiado nuevo. Lo que es nuevo es que todo esto se gatilla y se necesita más porque tenemos problemas externos que incrementan los precios de los alimentos, que incrementan el precio de los combustibles y la energía y los precios de los fertilizantes. Y contra eso, yo creo que nada de lo que se haga desde el gobierno peruano puede bajar esos precios. Lo que sí podemos hacer es proteger a aquellos que no pueden enfrentar esos mayores costos con subsidio, bono, apoyo temporal, lo que corresponda. Y eso sí hay que hacerlo porque las personas en situación de mayor pobreza no es que la pasen peor, es que no van a poder soportar estos niveles de precios. No van a poder pasar este momento. Claro, por eso se habla mucho de la necesidad de los bonos focalizados. Se habla muchísimo. ¿Tú dirías que en el agro esa debería ser una medida a contemplar por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en coordinación con el Ministerio de Economía, que podría ser interesante de aplicar? Lo que habría que hacer es una política integral de acciones temporales y focalizadas para ayudar a aquellos que de ninguna manera individualmente van a poder enfrentar estas situaciones externas negativas de altos precios y compensarlos de alguna manera para que puedan seguir en su actividad productiva. Como te decía, si los agricultores no pueden fertilizar, van a producir menos y ellos van a quedar en situación de mayor pobreza y el mercado de productos alimentarios va a tener menos oferta y por lo tanto mayores precios y todos los consumidores lo vamos a pagar. Mejor paguémoslo ahora y que sí puedan producir, que sí puedan generar su trabajo y nos quedamos todos en una situación mejor. Igual es un sacrificio y es un esfuerzo y hay que hacerlo porque no tenemos sino cómo enfrentar estas condiciones externas. Bueno, claro, se ha dicho siempre que el Perú ahorró, tuvo una disciplina que le servía para situaciones de esta naturaleza, ¿no? Debía servir en una pandemia, debía servir en una crisis inflacionaria internacional, por lo tanto, eso es precisamente lo que hay que hacer. ¿Cómo analizas el papel del Ministerio de Agricultura hasta ahora? Las mesas de diálogo que se están conformando, dirías que va por buen camino. Por la mañana nos decían que esto se levantaba, pero por la tarde han dicho que no es así y que el paro continúa. Yo creo que hay dos cosas que son interesantes de tu comentario. La primera es que efectivamente el Perú todavía tiene algún nivel de recursos disponibles para enfrentar estas crisis. Y si no los tiene los mecanismos para generarlos, de nuevo, reconociendo que son mecanismos temporales, ¿no? Claro. Es para enfrentar una situación extraordinaria, ¿no? Y eso hay que tenerlo en claro. Lo segundo, y creo que es el tema para enfrentar la situación de movilización de los agricultores, es que necesitas llevar los dos instrumentos, el instrumento temporal, para la parte de emergencia extraordinaria, pero creo que el mayor reclamo viene por la atención a las demandas permanentes, asistencia técnica, financiamiento, información, mercado. Ahí es donde está el trabajo del ministerio, ¿no? Que son los problemas históricos del sector, digamos, los problemas históricos desatendidos por mucho tiempo que este gobierno prometió solucionar a diferencia de lo que había ocurrido antes, y entonces hoy hay expectativas embalsadas, pero además una situación que presiona a las familias por estos elementos o condiciones externas de las que ya hemos hablado. Entonces, exacto, tienes dos fuerzas que van en la misma línea y que tienes que atender no con una solución, sino con dos soluciones, una para la parte extraordinaria y una para la parte de fondo. Insisto, la parte de fondo no es nueva, es lo que se viene discutiendo que se necesita hacer. ¿Por qué no se ha hecho, Carolina? ¿Por qué hemos sido durante tanto tiempo, ¿no? Llevado a una situación, si hemos estado, se supone, en condiciones mejores, con personas más eficientes en los cargos que hoy reclamamos, no ocupan personas eficientes? A ver, yo creo que hay dos razones. La primera es que nos gusta pensar que
lo que sucede en el mundo rural, los agricultores familiares, es algo menor, es algo de allá lejos, ¿no? De personas que no son ciudadanos peruanos con capacidad de influir en las normas. Y creo que lo que finalmente hay que poner en claro es que son no solamente ciudadanos peruanos como cualquier otro, sino que son vitales para que funcione el Perú, ¿no? Sin la agricultura familiar, el Perú no come. Entonces, bueno, hay que darle la atención y creo que las políticas públicas no se la han dado al nivel que se necesita. Y lo segundo es que nos hemos concentrado en esta entelequia fantástica de hacer políticas de talla única que le queden bien a todos, ¿no? Y si no le quedan bien a todos, entonces mejor no hacemos nada. Y ahí tenemos un problema, porque con la diversidad del mundo rural y de las demandas de los agricultores y de las condiciones productivas, necesitamos soluciones diferenciadas. Y por buscar soluciones de talla única, nos hemos quedado discutiendo que ninguna solución es buena porque a alguien no le sirve. Y creo que ahí tenemos un problema como país y tenemos que pasar a hacer realmente soluciones que sean más aterrizadas en los territorios. Y por eso digo que el rol de los gobiernos regionales y locales debería ser fundamental en este proceso. En general, para cualquiera de los reclamos, porque las realidades son muy distintas. Los calendarios, cuando se trata del agro, por ejemplo, los calendarios son distintos, dependiendo de la región, dependiendo de la altura a la que esté un cultivo u otro cultivo, ¿no? Dependiendo también de qué es lo que se cultiva. De la dimensión del proyecto agrícola, si es un pequeño agricultor, si es una cooperativa agraria, en fin, son distintas condiciones que se pueden conocer mejor a través de los gobiernos regionales, que además pueden tener padrones, me imagino yo, o ubicado mucho mejor, identificada más a la población que conocen sus circuitos agropecuarios mejor, los viven de cerca, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad enorme y por eso suena sensato que esa competencia se le haya entregado a los gobiernos regionales. Sin embargo, darle la competencia vacía, sin capacidades, sin recursos, tampoco termina siendo una muy buena solución. Claro, hay un comentario que me parece interesante porque se puede derivar en una pregunta. Luis Huacachi dice, lo que buscamos en la sierra, él habla por los agricultores de la sierra, dice, es más acceso al agua, más acceso al agua. Ayuda con el cobro, perdón, con el abono, fertilizantes, que es un tema que de pronto ha saltado a primera plana, y ayuda financiera. Los bancos nos cobran, dice, hasta 300%, ya que los préstamos son anuales. ¿Así funciona? ¿Son 300% préstamos anuales? A ver, primero, el agua es imprescindible y hay que trabajar mucho en eso, y es infraestructura, es uso eficiente, es uso de tecnología para que el riego sea eficiente. Y ese es un tema que si no atendemos hoy día, cada año nos va a ser más necesario y más costoso, porque cada vez el problema del agua va a ser mayor. El tema de abonos, como yo te decía, el tema de fertilizantes hoy día es la crisis principal del sector productivo, pero ya hemos tenido otros momentos en la historia. En el 2008 los precios llegaron a los niveles que están hoy día, ¿no? El tema es que ahora pensamos que esto va a durar más por la guerra, ¿no? Y nosotros somos importadores de fertilizantes de Rusia. Somos importadores. Sí, y lo tercero es que el tema del financiamiento no se trata de discutir cuál es la tasa de interés aceptable, pero claramente tasas altas para productos de 9 meses, que son el ciclo agrícola promedio, entre 6 y 9 meses, no pueden estar en los niveles de un préstamo de consumo o de un préstamo comercial. Es cierto que prestarle al agro es más costoso porque es mucho riesgo, porque queda lejos, porque hay que hacer evaluación de los campos, etcétera. Y por esto es que hay un rol fundamental para entidades como Agrobanco, pero que no tienen que trabajar solas, tienen que ir generando otro tipo de alianzas con otros actores privados y con otros proveedores de servicios financieros, como te decía, como seguros. Mientras no saquemos riesgo de que haya una catástrofe climática, una plaga en el agro, el crédito siempre va a ser caro porque es una actividad riesgosa. Entonces, si no logramos meter el tema de manejo de riesgos, de garantías, de seguros,
nunca vamos a lograr tener tasas competitivas en el agro. Y eso es una cosa que exige trabajo coordinado de más de una institución, ¿no? No es un tema de voluntad, no es cobrar por cobrar o bajar las tasas de interés por bajarlas. Tiene que venir de la mano de asesoramiento técnico, de un compromiso del agricultor a aceptar ese asesoramiento que puede permitirle producir más o reducir el riesgo de la temporada, de pronto, Exacto. ¿no? Que Exacto. puede ser. Entonces es un trabajo multidisciplinario en realidad, multidisciplinario o que compromete a la banca, mencionado Agrobanco, a los gobiernos regionales, al Midagri. Para ir cerrando, el problema de los fertilizantes, porque el gobierno habla de convertir, a ver, que el Perú sea un proveedor, un poco el discurso en general de este gobierno es no necesitamos lo de afuera, nosotros solos podemos. Y lamentablemente hay sectores que tienen una dependencia grande. En un primer momento en el gobierno, por ejemplo, no se entendía muy bien que para las aves el pollo tenía que importarse alimento, ¿no? No se comprendía este asunto y hoy parece que hay algo parecido con el tema del fertilizante, que no todos los problemas se solucionan porque tú puedes incluso ser menos dependiente al país, pero eso va a tomar tiempo. ¿Qué solución se puede ofrecer de corto plazo? Tú dirías subsidio, exoneración de algo, una importación del Estado en cantidades que luego se divida entre los agricultores, convenios internacionales, no lo sé. ¿Qué solución A ver, puede haber? el mercado de fertilizantes en el mundo está muy complicado hoy día y todos quieren Ajá, comprar, no está muy fácil. claro. Entonces yo creo que la solución para el Perú es una solución con varios parches, ¿no? En primer lugar, hay que asegurar que aquellos agricultores de menores recursos puedan igual acceder a un mínimo de fertilizantes que permita hacer viable su producción. Y eso puede ser desde entregándole un bono a esos agricultores para que vayan Claro. a los mercados ¿No? a comprar los fertilizantes, pero también lo que pasa en el Perú es que la fertilización tiende a ser muy al ojo, ¿no? Y entonces hay que ayudar a los agricultores a que hagan la fertilización correcta a sus suelos, ¿no? Y para eso hay que mirar sus suelos, hay que analizar su suelo y saber qué le falta a su suelo. Parte de eso que le falta puede ser provisto con abonos orgánicos, etcétera, una pequeña parte, pero otra no, y esa otra no, hay que asegurar que tengan recursos para poder fertilizar. Lo otro es, ya los fertilizantes en el Perú no tienen impuestos, entonces no hay nada de qué exonerarlos, digamos, y esa es una, ya se gastó esa política, digamos, y lo que hay que hacer es ayudar por el lado de la demanda, hay que darle al agricultor capacidad de adquirir aquello que necesita, pero reconociendo que necesita una combinación que sea la adecuada para su suelo, y entonces ahí creo que hay una oportunidad. De todos modos, hay que trabajar para el mediano plazo en la transición hacia el aprovechamiento de aquellos abonos que están disponibles localmente, lo agroecológico, ahí hay bastante, el guano de isla, pero no hay hoy día oferta suficiente ni capacidad de reemplazar la urea y los fosfatos por estas alternativas. Lo que sí es que tenemos que hacernos más eficientes en el uso de los fertilizantes y reconocer que esto es un problema temporal y extraordinario. Por lo tanto, requiere una medida temporal y extraordinaria, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que asumir que es mejor pagar esa medida hoy día que arriesgarnos a incrementar la pobreza en el mundo rural y a perder producción de alimentos para todos los consumidores. Clarísimo, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá te escuchen desde las instancias, desde donde se tiene que actuar para que se pueda trabajar a corto, como decimos, pero también a mediano y a largo plazo para ir poco a poco reduciendo o mejorando o ofreciendo soluciones a problemas que yo decía son históricos y van trascendiendo gobiernos incluso, ¿no? Así que quizás es una oportunidad esta para llamar la atención sobre esa realidad desatendida. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a ti, Mávila, un gusto.